Bien, hola, bienvenidos de nuevo a nuestro canal Estudiando Anatomía. Después de un tiempo fuera, vamos a retomar nuestros videos, que por supuesto esperamos que les guste, que les sea útil y si quieren pues nos dan un like y así sabemos que están conectados con nosotros. En el día de hoy vamos a hablar de cerebro. El cerebro lo vamos a dividir en dos videos. Bien, ¿cómo nos vamos a estudiar el cerebro? De esta manera. Primero las generalidades, después la configuración externa, después la configuración interna y por último vamos a hablar del arco o el círculo arterial del cerebro. Entonces, en cuanto a las generalidades, el cerebro es el órgano central principal del sistema nervioso. Es el que controla en mayor o menor medida todas las funciones de nuestro cuerpo, tanto las conscientes como las inconscientes, las voluntarias y muchas involuntarias. Entonces, es el órgano principal de nuestro sistema nervioso. El cerebro humano se localiza en el encéfalo, o sea, dentro de la cavidad craneana, y tiene una característica muy importante, que él se dispone en forma de dos hemisferios separados uno del otro. Por lo tanto, tenemos un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. Entre ellos existe un espacio que se llama hendidura interhemisférica, donde se localiza una de las expansiones de la dura madre conocida como hoz del cerebro. Además, estos dos hemisferios, aunque están separados, deben funcionar al unísono o coordinadamente. Por eso existe un puente de sustancia blanca que comunica un hemisferio con el otro, que se llama cuerpo calloso, debajo el fornis y delante y atrás las comisuras cerebrales anterior y posterior. Serían entonces fibras nerviosas que comunican ambos hemisferios. Cada hemisferio cerebral tiene una forma que hay algunos anatomistas que dicen que parece un guante de un deporte que se llama béisbol. El peso del cerebro varía, se dice que tiene un peso promedio entre 1400 y 1500 gramos. Y como dijimos, controla toda la actividad nerviosa de nuestro organismo. Cuando vamos a hablar de la configuración externa, lo primero que tenemos que decir es que el cerebro o en el cerebro se describen tres polos o extremidades. Se describen dos bordes, se describen tres caras y 5 lóbulos. Así vamos a comenzar a describir el cerebro. El cerebro, como les decía, tiene aproximadamente esta forma. Por lo tanto, el cerebro tiene tres polos o extremidades. Tiene un polo anterior o frontal
un polo, sería acá, un polo posterior u occipital y un polo inferior o temporal. Serían los tres polos del cerebro. En él se describen dos bordes. Hay algunos libros que describen tres bordes. En realidad, él tiene un borde superior y un borde inferior. Después tenemos tres caras. Cada hemisferio cerebral tiene una cara superolateral, una cara inferior y una cara medial o interna, que es la que mira un hemisferio frente al otro. Esas serían las tres caras. Y por último, se describen 5 lóbulos. Hay 4 lóbulos del cerebro que reciben su nombre por el hueso del neurocráneo que lo cubre. Por eso entonces tenemos un lóbulo frontal, un lóbulo parietal, un lóbulo temporal y un lóbulo occipital. Esos serían los 4 grandes lóbulos. Faltaría un quinto lóbulo que vamos a describir un poquito después. Después que nosotros mencionamos esto, vamos a mencionar entonces que el tejido cerebral, o sea, los hemisferios, tienen una serie de depresiones que se llaman surcos. Hay surcos más profundos, hay surcos menos profundos, y cada uno de esos surcos delimita ciertas zonas de tejido cerebral llamadas circunvoluciones o giros, y también en algunos casos lóbulos, lobulillos, etc., dependiendo del tamaño que tenga. Después de eso, entonces vamos a describir que en cada hemisferio cerebral hay 3 grandes surcos que yo les llamo surcos principales. Tenemos un surco que separa el lóbulo frontal del lóbulo parietal. Ese surco se llama surco central o de Rolando. Como estos surcos son muy profundos, hay algunos libros que les dicen cisura. Por lo tanto, esto se llama surco o cisura central o de Rolando. Esa es la primera importancia. La segunda sería esta que está acá, que separa entonces el lóbulo temporal de los lóbulos frontal y parietal. Este surco o cisura se llama surco o cisura lateral o de Silvio. Bien, y hay un tercer surco principal que separa el lóbulo parietal del lóbulo occipital, que se llama surco parieto occipital, que después vamos a ver que en esta cara no se ve bien nítido. Por lo tanto, vamos ahora a saber cómo se llama y dónde se localiza el quinto lóbulo. Bueno, pues el quinto lóbulo, para poder verlo, nosotros tenemos que separar los labios o bordes del surco lateral. Si uno los separa, uno ve ahí en la profundidad el quinto lóbulo, que se llama lóbulo
de la ínsula. Lóbulo de la ínsula. Y tenemos que saber que cada uno de esos labios o bordes del borde lateral se llaman opérculos. Bien, ese sería el quinto lobo. Bueno, pues aquí entonces ya estamos listos para describir los detalles anatómicos de cada una de las caras que tiene un hemisferio cerebral, porque los dos es igual. Vamos a empezar por la cara mayor, la que más detalles tiene, que es esta que estamos intentando diseñar aquí, que se llama cara superolateral, que habíamos quedado que es aquí, la cara superolateral. Y para describir las caras, nosotros tenemos que ir por la cara superolateral. Vamos a describir surcos, giros, lobulillos que se observan en la superficie del tejido cerebral de cada uno de los lóbulos por esta cara. Ya habíamos visto el surco central, el surco lateral y, repito, el surco parieto-occipital no se ve bien marcado por esta cara. Él se ve principalmente por la cara interna o medial. Vamos a comenzar entonces por el lóbulo frontal. Y en el lóbulo frontal tenemos 3 surcos que delimitan 4 giros. Este surco se localiza por delante del surco central. Por lo tanto, este surco se llama surco precentral. Mientras que estos 2 surcos localizados en el lóbulo frontal se llaman entonces surco frontal superior y surco frontal inferior. Y estos 3 surcos delimitan este giro, este giro, este y este. Por lo tanto, serían 4 giros. Este giro se llamaría giro precentral. Después vamos a ver la importancia que tiene este giro. Este giro se llamaría entonces giro frontal superior. Acá tendríamos giro frontal medio y aquí giro frontal inferior. Tenemos ahí entonces los 3 surcos y los 4 giros. En este caso hay algunas zonas específicas de la corteza cerebral de las cuales se conoce su función y que las más importantes debemos conocer acá. Y vamos a empezar por el giro precentral. ¿Qué importancia tiene? Bueno, pues en el giro precentral se localiza la corteza motora primaria. ¿Qué significa? Que toda la información motora de nuestro organismo se origina, o toda la respuesta motora se origina en el giro precentral. Y hay una característica principal, y es que en esa corteza el cuerpo humano está representado al revés, o sea, la cabeza hacia abajo y los pies hacia arriba.
Y esa representación funcional en la corteza motora primaria es lo que se conoce con el nombre de homúnculo motor. Homúnculo, que significa hombre pequeño. Repito entonces, la representación del cuerpo humano en la corteza del giro precentral se llama homúnculo motor y la representación está con el cuerpo invertido. Acá, hacia el giro frontal inferior, tenemos un área muy importante que se llama área de Broca. ¿Qué cosa es esta área? Bueno, pues aquí se controla, es el área motora del lenguaje hablado, de la articulación de la palabra. Si usted la tiene dañada, usted entiende lo que le dicen, pero le resulta o no es capaz de articular una respuesta. Sin embargo, sí la puede escribir en una pizarra. Esa sería entonces el área de Broca. En el lóbulo parietal tenemos dos surcos. Un surco que se localiza detrás del surco central, por lo tanto se llamaría surco postcentral. Y un surco que divide ese lóbulo en dos porciones, que se llama surco intraparietal. Por tanto, este surco intraparietal divide al lóbulo parietal en dos porciones que se llaman lobulillos parietales. Por tanto, tenemos un lobulillo parietal superior y un lobulillo parietal inferior. Ahí hay algunas áreas que tienen que ver con el gusto, etc. Pero la principal sería la corteza del giro postcentral. Por tanto, tenemos un giro precentral y un giro postcentral. En el giro postcentral se localiza la corteza sensitiva primaria, o sea, ahí se recibe casi toda la información sensitiva que de nuestro organismo, y ahí también está la representación invertida del cuerpo humano, que en este caso se llamaría igual homúnculo, pero sería entonces homúnculo sensitivo. Bien, entonces vamos ahora al lóbulo temporal, lóbulo muy importante. En el lóbulo temporal tenemos dos surcos y tres giros. Los surcos se llamarían surco temporal superior y surco temporal inferior. Esos dos surcos dividen el lóbulo temporal en tres giros. Tenemos entonces el giro temporal superior, giro temporal medio y giro temporal inferior.
En el giro temporal superior tenemos tres zonas muy importantes. Tenemos una zona o área en el tercio medio, detrás de ella otra área y detrás de ella otra área. Esta área que se localiza en el tercio medio se llama analizador acústico, o sea, ahí se encuentran las neuronas en la corteza cerebral que reciben la información acústica, la información del sonido. Detrás de ella tenemos entonces el área vestibular, que recibe la información del vestíbulo del oído interno y que conjuntamente con el cerebelo controla el equilibrio de nuestro organismo. Y por último, más posterior, tenemos un área que se llama área de Wernicke. Esta área sería el área o la corteza del análisis, de la comprensión del lenguaje. O sea, ahí es donde cuando a uno nos habla, uno entiende lo que nos están diciendo. Por supuesto que nos lo digan en el idioma que cada uno de nosotros hablamos. Porque el no entender un idioma no quiere decir que usted tenga dañada el área de Wernicke. ¿Está bien? Ok, esto sería el lóbulo frontal. En el caso del lóbulo occipital, la gran mayoría de los libros coinciden en que por la cara superolateral, el lóbulo occipital, los surcos y giros que tiene son muy inconstantes y muy variables de un hemisferio a otro y de persona a persona. Es por eso que Latarrière plantea que él tiene un surco transversal que divide el lóbulo en giros superiores y laterales, pero repito, tiene mucha variación anatómica. ¿Está bien? Entonces, esa sería la cara superolateral de un hemisferio cerebral. Vamos ahora a ver la cara inferior. En el caso de la cara inferior, nosotros vamos a describir a los dos hemisferios juntos, porque si uno lo mira por debajo, uno ve algo así y así. Por tanto, esto sería la porción anterior y esta sería la porción posterior. Por tanto, cuando usted va a describir la cara inferior del cerebro, tiene que dividirla en dos porciones. Una anterior o porción frontal y una posterior o porción temporo-occipital. Y aquí igual tenemos surcos y giros. Me gustaría hacerles notar que esto aquí sería el borde inferior y este espacio sería la hendidura interhemisférica. Vamos a empezar por la porción anterior, y en la porción anterior tenemos a ambos lados, o sea, en cada hemisferio, un surco con estas características y otros más o menos con estas características. Vamos a ver cómo se llama. Este surco, que es medial, se llama surco olfatorio,
¿Y por qué se llama así? Porque ahí se localizan dos porciones de la vía olfatoria, que serían el bulbo olfatorio y el tracto olfatorio, que reciben los filetes nerviosos olfatorios que se originaron en la mucosa nasal y entraron al cráneo a través de la lámina cribosa del hueso etmoides. Estos surcos que están aquí al lado, que como podemos observar, no son exactamente iguales. Los libros de anatomía, la mayoría, dicen que esos surcos pueden ser variables inclusive dentro de una misma persona. Usted puede tener esos surcos con una forma de un lado y con otra forma de otro. Y se dice que agarran o adquieren una forma de una letra del abecedario. En este caso puede ser una letra M, una Y, un ipso, si fuera en portugués, puede ser una S, una L, una N, o sea, agarra la forma de una letra. Como podemos ver entonces, esto sería giros. Este giro se llama giro recto, mientras que los giros que están a ambos lados se denominan giros orbitales. Nos faltó decir que los surcos se llaman surcos orbitales. Por lo tanto, en la porción, hay libros que dicen orbitarios, en realidad son orbitales. Entonces, tenemos el surco olfatorio, los surcos orbitales que delimitan el giro recto y los giros orbitales. ¿Qué tenemos en la porción posterior? Bueno, pues en la porción posterior tenemos algo más o menos de esta manera. Tenemos acá así. Vamos a explicar un poquito esto que está acá. En cada hemisferio hay 1, 2, 3 surcos. ¿Está bien? Pero este segundo surco yo lo diseño ligeramente separado para que ustedes se den cuenta que este surco a su vez se divide en dos porciones. Vamos a ver cómo se llama entonces. Este surco que está aquí se llama surco del hipocampo. Este surco en su porción posterior se llama surco colateral, mientras que en su porción anterior se llama surco rinal. Por lo tanto, este surco tiene una porción posterior que se llama surco colateral y una porción anterior que se llama surco renal. Por último, tenemos este último surco que se llama surco occipito temporal. Y como ustedes pueden ver, se delimitan 1, 2, 3, 1, 2, 3 giros a ambos lados. Vamos a ver cómo se llama. Este giro que está aquí, el más medial, vamos a señalarlo hacia acá, se llama giro para hipocampal. Giro para hipocampal. Mientras que estos dos giros se llaman
giros occipito-temporales. Este sería, un giro occipito-temporal medial y un giro occipito-temporal lateral. Y esta sería entonces la descripción de la cara inferior. Vamos entonces a describir la última cara, que sería la cara medial, y esa sí vamos a describir la cara medial de un hemisferio, porque es igual en los dos hemisferios. Habíamos dicho al inicio que nuestro cerebro se dispone en forma de dos hemisferios, unidos por un puente de sustancia blanca llamado cuerpo calloso. Entonces, si nosotros lo miramos por su cara medial, primero vemos esto aquí, que sería el cuerpo calloso. Vamos a ver entonces los giros, los surcos y algunos nombres particulares que reciben algunas áreas de tejido cerebral por esta cara. Vamos a comenzar entonces por aquí. Este que está aquí es un surco que se llama surco del cuerpo calloso. Surco del cuerpo calloso. Encima del surco del cuerpo calloso tenemos este surco que se llama surco del cíngulo. Si nosotros seguimos el surco del cíngulo, vemos que aquí tiene una rama vertical hacia arriba que tiene otro nombre. Hay algunos libros que le llaman surco subparietal. Realmente el nombre que siempre he manejado es el surco marginal. Por lo tanto, el surco del cíngulo se continúa con el surco marginal. Por delante del surco marginal, aquí se insinúa un poquito el surco central que habíamos visto en la cara superlateral, pero no totalmente. El que sí se observa en su totalidad en esta cara sería el surco precentral. ¿Está bien? Nos quedan entonces estos dos surcos. Este surco es aquel surco que hablamos al inicio, que separaba el lóbulo parietal del lóbulo occipital, que habíamos dicho que no se veía bien por la cara superlateral, pero sí se ve bien por la cara medial, y este surco se llama surco parieto-occipital, que se une abajo con este otro surco que se llama surco calcarino. Por lo tanto, en la cara medial de un hemisferio cerebral, nosotros describimos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 surcos. Vamos ahora a ver cómo se llaman las áreas de tejido cerebral que están delimitadas por estos surcos. Y vamos a comenzar por esta que está aquí. Esta que está ahí se llama giro del cíngulo. Bien. Después tenemos esta área que está aquí entre
y el surco parieto occipital, que se llama se llama precuña. Algunos libros utilizan el término precunio, que sería en latín. ¿Y por qué se llama precuña? Porque se encuentra delante de este tejido que está aquí, que se llama cuña. Por tanto, giro del cíngulo, precuña, cuña. Delante del surco marginal y detrás del surco precentral tenemos el lóbulo o lobulillo paracentral. Mientras que delante del surco precentral, la Tardieu le denomina giro frontal medial, que sería la expresión por la cara medial del del giro frontal superior que habíamos descrito en la cara superolateral. Entonces, mis queridos estudiantes, hasta aquí vamos a hablar de la configuración externa del cerebro. Me despido de ustedes, espero que les sea útil y nos vemos en un próximo video para hablar de la configuración interna y de la vascularización arterial del cerebro. Chao.